Bueno, pues ya estamos de vuelta en La Noche es Clave y en la tertulia de hoy vamos a analizar las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras su última visita a Melilla, las medidas que ha anunciado que se van a poner en marcha y la situación de emergencia, como la ha calificado el ministro, en la que se encuentra esta ciudad y también Ceuta en lo que se refiere a presión migratoria. Y vamos a hablar de todo ello con los invitados que paso a presentar. Por una parte me acompaña Jesús Ruiz, que es el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía en Melilla. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Soria, portavoz de ECUO en Melilla, bienvenido. Gracias y buenas noches. Guillermo Prada, el delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Bernardino Pardo, el subdelegado de esta asociación de APROG aquí en la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar de esa visita del ministro y de sus declaraciones y de las medidas que ha anunciado que va a poner en marcha. Una de ellas, la primera, es la reactivación de la Comisión Mixta España-Marruecos, que viene en el acuerdo de readmisión firmado en el año 1992 con el país vecino. Una comisión que pretende agilizar las devoluciones de los inmigrantes, según ha dicho el ministro. Y por ahí que me gustaría empezar. Señor Ruiz, ¿qué le parece esta primera medida? ¿Va a surtir efecto? ¿Marruecos pedirá alguna contraprestación? Bueno, lo que sí hay que valorar en este momento es que el Ministerio del Interior está tomando carta en el asunto y le ha dado la importancia que tiene que tener la inmigración aquí en Melilla y debido a los últimos acontecimientos que se están produciendo. Bueno, el acuerdo de readmisión del año 92 lo que creo que quiere es potenciarlo y darle un carácter más dentro de la liga más rápido para, si es que se puede, con respecto a otras normas que tenemos en España, poder hacer devoluciones más rápidamente. Valoramos positivamente que se tomen cartas en el asunto y que por parte de este ministerio se haga algo. Sí, bueno, eso quiere decir, si ha llegado ahora a un acuerdo, la primera reunión interministerial, quiere decir que hasta ahora no han habido devoluciones con respecto al acuerdo que se hizo en el año 92. Y eso es lo que nos están siempre planteando, el que hay que las devoluciones que se están haciendo por las puertas de la valla son devoluciones completamente legales porque están bajo el acuerdo del año 92 con Marruecos. Y ahora resulta que es la primera vez que se va a reunir la comisión interministerial y que supongo que fijaron los puntos concretos por donde se puedan intercambiar los inmigrantes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que qué ha pasado con todas estas ilegalidades que se han hecho anteriormente, porque si ahora sí que se va a hacer legal y con la ley de extranjería en la mano y con el acuerdo con Marruecos, ¿qué ha estado pasando hasta ahora? Habrá responsabilidades de aquellas personas que no han hecho bien ese trabajo y lo han hecho fuera de cualquier acuerdo internacional. ¿Responsabilidades a quién se refiere, por ejemplo? Responsabilidades de cualquier tipo, tanto políticas como policiales, como funcionariales, lo que sea. O sea, ha habido una ilegalidad, por tanto, bueno, pues habrá que buscar y ver quién son responsables de ese tipo de ilegalidades. Pues precisamente la asociación APROG defiende que no ha habido devoluciones de ese tipo. Nosotros creemos que está bastante claro, el ministro ha dicho que no ha habido devoluciones en caliente, hay quien se empeña en decir que ha habido devoluciones en caliente, entendiendo que la devolución en caliente es lo que se pretende hacer creer, que es que cuando alguien ha entrado ilegalmente al territorio nacional se le echa por una puerta. Bueno, pues eso no sucede, porque la diferencia de aplicar la devolución, la expulsión o el evitar un intento de entrada está precisamente en eso, en considerar si ha entrado o no ha entrado. Y la consulta 1-2001, que no nos cansamos de repetirla, lo dice bien claro: haber entrado, intentar entrar. De todas formas, y centrándome en lo que es la readmisión, uno de los argumentos a los que se acude con frecuencia es a decir que Europa tiene que implicarse. Europa está muy implicada en los movimientos migratorios y en la inmigración ilegal, y prueba de ello es el servicio Prontes, la agencia Eurosur, el enfoque global de inmigración de movilidad, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. En todos y cada uno de ellos se alude a el concepto de impermeabilización de fronteras, a regular los flujos de inmigración ilegal y, sobre todo, y en todos y cada uno de ellos, se alude a la readmisión. Promueve y alienta que los países frontera, como son España, frontera de Europa, acuerden bilateralmente tratados de readmisión con sus vecinos, hasta tanto que ya se está produciendo
la Unión Europea no termine un acuerdo de readmisión global de la Unión Europea con esos países. Ahora, si os parece, ahora te paso la palabra, si os parece, ya que hemos sacado el tema de las devoluciones, me gustaría que vieseis las imágenes de un vídeo que se publicó en la página del País y que fue enviado por una ONG de aquí, de Melilla, en el que pues se evidencia que hay una devolución. No sé si después de lo que has comentado, Guillermo o Bernardino, tenéis algo que decir sobre este vídeo. ¿Lo ibas a poner ahora? Sí, ahí está, en imágenes. ¿Qué están pasando? Sí, este vídeo se ve cómo se Sí, devuelve vamos a por ver, una valla. La definición hay que centrarse también en la definición de entrar y haber entrado. La figura jurídica de haber entrado dentro del país, ¿vale? En esa consulta que se hace, lo comentamos hace muy poco en nuestro programa aquí, en Mijas, una patrulla de la Guardia Civil para una furgoneta y dentro hay inmigrantes ilegales que van mojados, no los ven llegar no los ven llegar ni desembarcar, ni los ven absolutamente nada de esto. Hacen el procedimiento de devolución, se lo ponen en frontera y se admiten. Y porque dicen que no hay imbricación en el tejido social. El tema es el siguiente, no es lo mismo aplicar las leyes en la península, que está siempre se legisla en función del agua. El agua está muy claro, porque la única frontera terrestre que tiene España son estas dos pequeñitas. De todas maneras, lo que te quería decir antes, que si no se me va, de Europa. Europa está muy preocupada por esto y está muy implicada, pero no por Ceuta y Melilla. Aquí han entrado 4.000, eso es una gota en la inmensidad del océano. En Grecia han entrado 64.000 por el río Ebros con V. Me explico, Pakistán, Moldavia, que ahora con la frontera con Polonia además tiene serios problemas porque entran a trabajar y no vuelven, y entonces están orientados y preocupados sobre todo por las fronteras del este de la Unión Europea. Y entonces se va a legislar en esa función. Y ahora continúo. ¿Qué es entrar y haber entrado? ¿Vale? El otro día ponía un ejemplo, el abogado de Prodain, que para escenificar perfectamente y que todos nos diéramos cuenta la diferencia entre entrar y haber entrado. Decía que si tú estás en tu casa y alguien está intentando forzar la cerradura, está intentando entrar, pero una vez dentro, ¿sabes? Ya es que sí que has entrado, y que eso es un ejemplo clarísimo. Yo aún me gustaría continuar con ese ejemplo. Cuando hay que estar intentando entrar, llamas a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, te detiene porque estás intentando entrar de manera ilegal. Y cuando estás dentro, también te detiene, no te dice, le tienes que ceder la habitación de invitados y quedarte a vivir. ¿Qué estamos viendo en el vídeo? ¿Qué es? ¿Una devolución, una expulsión, un rechazo en frontera? ¿Qué es? Mira, lo tiene que explicar el que ha hecho el vídeo, que lo explica con unos subtítulos. No, pero hay guardias civiles de por medio, no sé si tenéis algo que decir. Nosotros tenemos la costumbre de no hablar de trabajo y de no valorar cosas. Si la persona que graba eso, o cualquier ponente de esta mesa, o cualquier persona cree que con ese vídeo se están produciendo ilegalidades, lo que tiene que hacer es irse al juzgado y denunciarlo. Es así de fácil. Si está denunciado en los juzgados. Pues estupendo. Pues entonces ya se decidirá qué es lo que pasa con eso. De todas formas, una cosa. Perdón. Al hilo de esto, yo tengo aquí unas imágenes de unos guardias civiles que están sujetando a un subsahariano. Y el titular dice: España lleva 12 años expulsando ilegalmente a inmigrantes. Y más abajo lo que dice es que le propinaron una brutal paliza. Fue detenido entonces por varios agentes de la Guardia Civil que, después de maniatarlo con bridas de nylon, le propinaron una brutal paliza antes de expulsarlo al territorio marroquí por una de las puertas del vallado fronterizo, abandonándolo en estado de semi-inconsciencia. Esto es un delito. Esto es un delito. Estamos en las mismas, se pone y se denuncia. Pues se lo hemos pedido al director general y ya ha dicho que lo va a hacer. Y estamos esperando que lo haga. Estamos esperando que se querelle contra todos aquellos que están calumniando a guardias civiles, como los que salen en esta fotografía. Sí, eso me parece muy bien. O sea, las calumnias me parece muy bien que se denuncien. Pero, por ejemplo, en el año 2005 vimos en Telecinco, y además es algo que refirió el propio defensor del pueblo en un informe al Congreso de los Diputados, un pateo que se le dio por parte de un guardia civil que se veía cogido desde la parte marroquí, las cámaras de Telecinco, y se veía perfectamente. Un señor que salía de una patrulla y le propinaba unas cuantas patadas. Eso es un delito. Entonces, se haga en Marruecos, se haga en Madrid o se haga en Barcelona. Pues el propio defensor del pueblo decía que por qué no se denunciaba eso. O sea, que a mí me parece muy bien que se denuncie eso y que se denuncie el otro. Lo que sea intromisión al honor, calumnias y tal, me parece perfecto. Pero con respecto, mira, perdona porque sigo con el defensor del pueblo, y es el defensor del pueblo.
y en informes que hace en el 2005 al Congreso de los Diputados. Dice: no parece, por tanto, que la norma admita la existencia de grados que permitirían el rechazo expeditivo antes de saltar la segunda valla. Por el contrario, ha de repararse en que los ciudadanos extranjeros que pretenden acceder irregularmente están en territorio español. En estas circunstancias resulta claro que la figura aplicable es la devolución, que se deberá cumplimentar de acuerdo con los trámites de la ley de extranjería. Es decir, que se acordará por la autoridad competente. La persona que está ya dentro cuando ha traspasado la segunda valla está en España. La propia valla el poder es político española. Y el poder ejecutivo y el poder judicial. Y los que tienen que pronunciarse respecto a si algo es legal o no es legal, o merece ser sancionado o no, son los del poder jurídico. Y claro, el fiscal general, general del Estado dice fiscal general que trabaja para el gobierno, perdona. Mira lo que dice el juez decano de Melilla el otro día. Dice: defendió la obligación de cumplir la ley de extranjería que estipula que los inmigrantes que eso entran no lo dice el decano, en España... Eso lo dice Tania Costa del Faro. El decano de los jueces de Melilla. No, eso es la libre interpretación que hace una estipula periodista. que los inmigrantes que entran en España de manera ilegal deben ser llevados a comisaría yo entiendo una cosa. Aquí no vamos a criminalizar a la Guardia Civil nunca en la vida. Y yo desde... Perdona, por favor. Nunca en la vida, compañero de la Guardia Civil como un compañero de la Policía Nacional, hacen su trabajo. El problema que ha habido es las dudas que se han podido tener en momentos puntuales con respecto a esta entrada ilegal. Las leyes están escritas, por lo menos las españolas, y los acuerdos que hay bilaterales con Marruecos, que existen. Y de momento la ley de extranjería es la ley de extranjería, no hay otra. La ley de extranjería te dice que todo aquel ciudadano que entra ilegalmente a España tiene que procederse a su devolución en un plazo de 72 horas. No hay ni puerta, ni tentativa, ni nada. El que esté dentro de Melilla, dentro de España y dentro de territorio Schengen, tiene que ser presentado, si no por su propia voluntad, por la policía que lo encuentre. Ahí no hay medias tintas. Yo aquí no entiendo de que si hay puntos, hay comas o hay otras cosas. La ley es la que hay, no existe otra. El guardia civil que tiene que enfrentarse a una avalancha de 500 o de 1000 subsaharianos que quieren entrar voluntariamente y a la fuerza y utilizando medios ya con palos, como se está demostrando, lo que ve es que muchas veces antes utilizaban medios coercitivos, ahora ya no puede utilizarlo. Ahora por eso el ministro de Interior ha venido con toda su parafernalia a apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, como no tiene que ser de otra manera, y poner medios en esas vallas que nos protegen, medios que lo que hacen es para que no haya ese enfrentamiento, ¿eh? Pero la ley de extranjería es clara. No, yo no entiendo de otras leyes. La ley de extranjería es clara. La devolución tiene que procederse por el método administrativo. Además, las entradas ilegales son entradas ilegales administrativas. Es decir, la ley de extranjería es una ley de ámbito administrativo, no penal. El que cometa un delito se le tiene que detener y poner una presencia. Ahora mismo se está sucediendo muchos casos de subsaharianos que están siendo detenidos por compañeros de la Guardia Civil porque han amenazado o han atentado contra ellos y se ponen a disposición. Se aplica la ley, ante todo se aplica la ley. Tiene que tener todo el mundo una defensa jurídica y unas leyes que lo amparen. Y eso es lo que tiene que existir. Y la ley de extranjería es la que hay. Yo no me he inventado otra y es la que existe. No hay otra. Y el reglamento del 2009 es el que existe. Yo no entiendo de otra. Bueno, pues hay un tratado internacional con Marruecos que se podría aplicar y no se está aplicando. ¿Del año 92? ¿Desde el año 92? No, te estoy aplicando de un tratado que está publicado en el Boletín Oficial del Estado en el 2012. No, esos son los acuerdos de cooperación que hay. Está aquí, acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Marruecos. El Ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, año 2010. Este es el del año 2010. No hay es la puesta en marcha del 2010. No, señor. No, señor. Jueves 13 de diciembre de 2012. Sí. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Acuerdo. Entrada en vigor del Acuerdo Reino de España, Reino de Marruecos relativo a circulación de personas. El año 2010 que se firmó, validez 2012, lo tengo aquí, si es que no hay otra. En definitiva es el acuerdo de readmisión. Entró en vigor el 20 de mayo de 2012. ¿Acuerdo de readmisión? No, este es el acuerdo. Este es el acuerdo entre el Gobierno de España y Marruecos para cooperación policial transfronteriza. Cooperación policial transfronteriza. Pero no tiene nada que ver con el acuerdo de readmisión del año 92, que es el que al principio de la entrevista la moderadora ha dicho de que nos parecía. Este acuerdo es el que se quiere potenciar, es decir, se quiere potenciar que la readmisión ahora mismo, sí, por lo menos lo que yo tengo entendido, la pregunta es la que yo he contestado. Se quiere potenciar ahora mismo que la... Bueno, sí, pero déjame que te termine y ahora tú me rebates. Perdona. El acuerdo de readmisión del año 92, que se ha dejado de aplicar desde el año 92, porque se hizo y se dejó de aplicar, como siempre, con Marruecos hay muchas problemitas por un país que tiene otro pálpito diferente al de España.
Ahí se pone, te dice bien claro cómo se tiene que readmitir a personas que entran ilegalmente a territorio español, a Melilla, y hay un plazo de 10 días, a partir del 10º día se tiene que entregar con una documentación, es decir, hacerlo todo con un trámite documental, es decir, todos los procedimientos de readmisión, de devolución, todos son bajo trámites documentales, es decir, no existe la devolución en caliente, no existe. Eso no existe, bajo la ley. Pero vamos a ver, si es que es confundirlo todo, que no, que estáis muy equivocados. Solo una puntualización. Sí, yo no creo, porque estás una mezclando... puntualización, Guillermo, en el artículo 11 de este acuerdo de cooperación es 11. El que aparece la comisión mixta que quiere reactivar el ministro porque no se ha puesto en marcha en los 22 años que lleva suscrito este acuerdo. Yo lo desconozco, ahí lo dejo. Eso es cosa del ministro y del ministerio y del gobierno. Nosotros leemos un acuerdo de readmisión que tiene 15, 16 artículos y en su artículo 11 dice que se crea un comité mixto hispano-marroquí. Se crea en ese momento. ¿Sí? Estamos en el año 2014 pero y ahora se crea. No se ha reunido. Ahora todavía ni se ha creado. Ya no entro en eso. No, pero escúchame, los desconozco absolutamente. Pero este Guillermo, es el acuerdo, el del 92. El del año 92. 2 minutos. Sí. Este es el acuerdo del 92, el que permite, o permitiría, si se aplicase, readmitir. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo se tendría que hacer esa readmisión? Efectivamente, petición formal, documentada. Muy bien, estupendo. 10 días, a partir del 10º día. Exacto. Estamos hablando de un plazo de 10 días. Da un plazo máximo de 10 días para a partir del 10º día, te lo pone claramente. Yo me parece a mí que... Hasta 10 días a partir de... Bueno, plazo máximo 10 días, tiene que ser puesto en frontera. Y perdona, vamos a mejorar. Pero con trámites documentales, Trámite documental. Sí. Identificando a la persona, haciéndole una especie de entrevista. Sí. ¿Usted ha pasado por aquí? ¿De dónde viene tal? Como se ha hecho con los kamikazes. Como se hizo en la isla de Tierra. Readmisión. Como se hizo en Alucemas, en la isla de Tierra. Como se ha hecho con los kamikazes. Quiero que sepa de que en la isla de Tierra hubo documentación, allí se llevó la documentación. Yo no estaba allí, ni estoy con el ministro, ni quiero que sepa de que el tema de las kamikazes se aplica ahora mismo metido en procedimiento penal y en denuncia abierta por parte de alguna organización política o partido político que está... Saharianos, no sé si son saharianos o marroquíes. Yo no sé, pero ahora mismo por ese tema hay denunciados el delegado del gobierno y el comandante que son culpables, por supuesto. Yo no he dicho que sean culpables. Por favor, si es que nadie está inculpando a nadie, es decir, que están ahora mismo en un proceso penal por este tema de la devolución en caliente. Vamos a esperar. Pues la justicia tendrá si yo salgo ahora mismo de aquí y me voy al juzgado y les denuncio a cualquiera de ustedes, le van a imputar. Claro. Igual. Y nos tendremos que defender si es mejor y habrá que esperar a ver quién tiene razón. Si es mejor que haya una Discúlpame que te siga con lo del acuerdo de readmisión. El acuerdo de readmisión que se hizo público y oficial y se publicó el 13 de diciembre del 2012 es mejorable. Es mejorable. Y creo que es mejorable con las recomendaciones del Consejo de Europa. ¿Qué pide? Te señalo así, pero no voy. La puesta en frontera pide que se hagan 2 procedimientos distintos de readmisión, uno normal y otro acelerado. Y en el acelerado dice que el protocolo, ¿dónde dice? Básicamente lo que dice es que la petición de puesta en frontera deberían simplificarse los trámites de puesta en frontera, ¿vale? Mediante este procedimiento, la notificación de la puesta en frontera se efectuaría sin formalidades especiales, por teléfono, por fax, por teles o notificación verbal, y sería ejecutada directamente por los agentes de los puestos fronterizos. Es una recomendación. Claro. Que es decir, España como país soberano la entiende, no la entiende, la aplica, no la aplica. Lo mismo que habla la defensora del pueblo. Es decir, la defensora del pueblo hace recomendaciones y después el Estado o las instituciones la aplican o no. Exacto. Eso lo sabemos. Bueno, son recomendaciones. Pues estas recomendaciones de esta humilde delegación de guardias civiles recomienda que se adopten las recomendaciones del 95 para solucionar no la inmigración, porque nosotros no pretendemos arreglar el hambre en el mundo ni la inmigración. Lo que pretendemos es que se eliminen las dudas que muchos sectores de la sociedad están vertiendo contra la actuación de los guardias civiles. Y no del director general, y no del ministro, sino de los guardias civiles que actuaron en Ceuta, de los guardias civiles que salen en ese vídeo, de los guardias civiles que salen en muchas fotos de las que se publican dando a entender que se están cometiendo ilegalidades. Queremos eliminar las dudas de esos guardias civiles. Y yo apoyo esa exclamación que has hecho. Yo el vídeo que se ha puesto antes, primero que no lo valoro.
no veo yo ahí absolutamente nada. Desde la distancia a la que se toma y desde porque lo enmarcáis en una... Yo ese vídeo, además a mí me comentaron esta y otras imágenes que se veían de a lo mejor en el faro de Melilla, que también una devolución en caliente. No puedo valorar eso porque para mí eso no es, esas imágenes no me están diciendo nada. Yo no veo ahí una devolución en caliente ni veo nada. Veo vehículos policiales. Vamos a ver, sí, pero yo ahí... Vamos a hablar del audio. Pero vamos a hablar de las imágenes y una de las cosas, ¿por qué cuando hay un salto en la valla se hace también un cerco a los periodistas? ¿Por qué los periodistas, por la seguridad como que tiene que haberse... de seguridad, a mí me extraña mucho. No, bueno, perdona que te diga, yo he estado en grandes manifestaciones en Madrid y allí la prensa circula por donde quiere, circula entre los antidisturbios, circula, se pone su casco, su peto transparente, pues mire usted, tal. Si se aplicasen las recomendaciones... ¿Por qué no se puede precisamente que la prensa vaya allí e informe de lo que está pasando? Añado como periodista, algo raro. Añado como periodista que estuve también en las avalanchas de 2005, que no teníamos tantos problemas como está habiendo ahora. Antes no se hablaba de las devoluciones en caliente, no sé por qué, pero ahora sí, y precisamente tampoco nos dejan grabar. Pero esas preguntas no van dirigidas a una asociación de guardias civiles. No, las dirijo, esas preguntas van dirigidas a la Guardia Civil. Claro, nosotros no representamos a la Guardia Civil. Son señales también, son señales de que... señales, si verdad que puede haber ahora como una especie de resquemora, que todo lo que se grabe puede ser sacado fuera de contexto, y es verdad que puede haber una más enfatizar en el tema de la seguridad. Yo siempre, manifestación. Sí, lo tengo claro, Manolo. Yo tengo claro de que el perímetro fronterizo, exceptuando la zona de seguridad, que son los carriles que hay para que los vehículos policiales puedan transitar, el perímetro fronterizo no es la valla, y la carretera perimetral es una zona totalmente pública. Ahí no tendrían por qué nadie, a no ser exceptuando que hubiese pues a lo mejor una avalancha y ya se pusieran el protocolo con respecto a la seguridad que se tiene que dar a esa avalancha, pues para que no puedan salir. Y a la primera pedrada que le diesen a alguien, yo entiendo por allí. No, es un problema de seguridad ciudadana. Ahora un poquito. Y perdona, yo con respecto a la aplicación del acuerdo, que aquí es provisional, según el que tengo yo en el Boletín Oficial de Estado del año 92, el artículo segundo, en el segundo párrafo pone la solicitud de readmisión de... No, sí, aquí está. La solicitud de readmisión deberá ser presentada en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. Es decir, 10 días después de que entre el inmigrante a territorio melillense, se tiene que presentar toda la documentación para corroborar de que ese inmigrante ha corroborado. Son 10 días, todavía mucho más tiempo que la devolución que se puede hacer por la ley de extranjería, que son 72 horas, que te dice que al final no son 72 horas, porque expulsar a un inmigrante subsahariano que viene totalmente indocumentado y de una procedencia del África subsahariana que él nunca va a reconocer si es de Mali, si es de Senegal, pues es mucho más... lenta que la que podía ser de la extranjería. Pues esa es una de las claves. Y para mí, la ley de extranjería, la que tenemos ahora y la que tenemos que estar cumpliendo, reúne todos los requisitos legales para la atención a un inmigrante que esté ilegalmente en España. ¿Y tú crees que es suficiente la ley de extranjería para contener las avalanchas? Primero, porque esta ley de extranjería no está pensada para una avalancha de 500 o de 200 o de 1000. Está pensada para una entrada en un puesto fronterizo, está pensada para entrar en un aeropuerto. Es la Guardia Civil. A mí no me importaría es la Guardia Civil la que tiene que resolver el tema, porque no se me ha permitido en ningún momento. Entonces me gustaría replicarle a la primera intervención que has tenido, porque hasta ahora no he podido. Sí, lo he intentado en varias ocasiones, pero es así imposiblemente el calzo. Lo que estábamos hablando antes de dónde empieza el territorio nacional y dónde termina. El territorio nacional empieza antes de la primera valla. Esto es así. Entre vallas también es el territorio nacional y posteriormente a la valla también es parte del territorio nacional. ¿Qué ocurre con la ley de extranjería? Si se aplica el procedimiento de expulsión, ya sabemos esto cómo funciona. Quiere decir que van a acabar en el CETI, del CETI se va a trasladar a la península y nadie va a volver, se le va a devolver a ningún sitio. Que no sé si esa es la intención, no pasa nada, ¿sabes? Porque el procedimiento de devolución no se aplica ahora mismo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que están hablando de utilizar pelotas de goma, utilizar escudos, utilizar todo este tipo de cosas, hay que decir que las bajas de la Guardia Civil han subido un 220%. No los policontusionados que se atienden a pie de valla, no estoy hablando de los que presentan una papeleta de baja y deben recuperarse en su casa a lo largo de varios días o estar ingresados en el hospital. ¿Esto qué quiere decir? O que tropiezan todos o que la cosa no va bien. No. Son mucho más agresivos. Sí. Permíteme terminar ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se va a proceder a expulsión, cuando llegan, tú no puedes impedir
que salten. Yo siempre he pensado que la valla está para retrasar el acceso al país y nosotros estábamos para impedir. Entonces, si realmente nada más tocar la primera, la segunda, la tercera, no lo sé, por mí y por todos mis compañeros, no lo sé, ¿sabes? Ya se tiene que proceder, el procedimiento de expulsión, la Guardia Civil sobra. Si esa es la actuación adecuada de la Guardia Civil, que tú no puedes intentar impedir ni utilizar medios para impedir, sino que en cuanto saltan la valla y tocan territorio nacional, procedimiento de expulsión, no hacen falta tantos guardias civiles, lo que hace falta es personal sanitario y de protección civil. Es más, lo que hay que quitar es la valla, porque así no habrá ningún accidentado ni de un lado y del otro. Déjame terminar ahora mismo. Déjame terminar, por favor. Echo mucho de menos cuando salen este tipo de imágenes, otro tipo de imágenes, por ejemplo, de la Guardia Civil que no salen nunca, pero también ocurren. Por ejemplo, cuando el cabo Ferrón se tiró al mar, salvó a una subsahariana embarazada y tal. Y además hay otra cosa. Esto hay que decirlo. Pero permitidme decirlo. Hay otra cosa, por ejemplo, en Barrio Chino. En Barrio Chino todos sabemos el comercio típico que hay, que es otro problema fronterizo de la valla. Bueno, pues lo que nunca se cuenta es que el capitán está pagando de su bolsillo los medicamentos de una de las personas que pasan por allí, que todos los botiquines de la Guardia Civil se utilizan para atenderlos, que los propios guardias civiles se llevan mantas, se llevan comida, se llevan juguetes y se llevan dinero para atender a esa gente que no les atiende nadie. Y que la única ONG que hay actuando en el Barrio Chino a día de hoy se llama Guardia Civil. Eso es lo que hay. Pero eso no lo dice nadie. Eso no te da derecho a que un guardia civil haga por su cuenta y riesgo. Pero ¿por qué pones en mi boca palabras que yo no he dicho? Yo no estoy diciendo ¿qué tiene que ver que la Guardia Civil salve a personas? Pues que todos los medios están pintando a la Guardia Civil como una gente desbocada que se dedica a dar palizas por ahí y cosas por el estilo. No es así. Hemos caído en la trampa. La gente ha caído en la trampa de poner a un lado, en un lado de la balanza, los inmigrantes y a otro lado de la Guardia Civil. Y eso no es así. Porque es que decía, ¿qué hacemos con las avalanchas? Pues si no, la Guardia Civil no es la responsable de la inmigración en el mundo, no es responsable del hambre en el mundo, no es responsable de parar ningún tipo de avalancha. Tendrá que hacer lo que tenga que hacer dentro de sus medios y de del Estado para mantener la ley. Y ya está. Ya está. Pero ya está. Por eso no entiendo, Bernardino, yo puedo salir de la ley. Dentro de ese patrón. El mayor experto en fronteras está dentro de ese patrón. Y ese que merece el mayor crédito en todo. O el pim pam pum político que arrimo el asco a mi sardina. No, señor. El experto es ese. Si tiene que venir alguien desde Madrid a decir algo, que venga un día y se pase una noche con los guardias civiles que pasan todos los días en la valla. Y sabrán lo que es el perímetro fronterizo y cómo funciona la cosa. Y estás cayendo en la trampa que hacen los políticos de decir, o estás de acuerdo con la Guardia Civil o estás de acuerdo con los inmigrantes. Y eso no es. Yo no estoy diciendo que estás de acuerdo con la Guardia Civil. Los inmigrantes no vienen a atacar a la Guardia Civil. Los inmigrantes no son la ETA. ETA sí tenía como fin atentar contra la Guardia Civil. Los inmigrantes no. ¿Tiene que ver ETA ahora? Los inmigrantes, porque lo estás planteando como la ETA. Yo lo estoy planteando como la ETA. Estás poniendo palabras en mi boca que no he dicho. Igual que tú estás poniendo palabras que no tienen que ver aquí para nada. No sé, yo creo, y para quitar un poquito de tensión, veo que Guillermo está callado, no habla mucho. Para quitar un poquito de tensión. El tema es que estábamos hablando, y vamos a hablar solamente de las medidas que se van a tomar con respecto a la visita del Ministro de Interior y el acuerdo. Lo que está claro es que las devoluciones... Yo creo que aquí lo tenemos claro, yo soy el primero. La Guardia Civil siempre lo defenderé como funcionario de un cuerpo corporativo que tiene que defender la frontera. Y eso lo tendré siempre clarísimo. Nunca voy a machacar a un Guardia Civil cuando se está enfrentando a lo que está enfrentando. Lo que sí es verdad que yo voy en contra de todos esos mensajes erráticos que ha habido en esta semana con respecto a este tema, desde los sucesos de Ceuta, que yo estuve siguiendo muy seguido, comunicados del director general de la Guardia Civil, comunicados de políticos de este partido, diciendo cosas que estaban dando errores, porque daban palos de ciegos, no sabían decir, no sabían lo que hacer. Y a mí eso sí que me da una sensación de decir, bueno, aquí cuando hay de verdad alguien que diga desde el principio, no, yo lo he hecho, o llega esta orden, o se ha hecho esto de esta manera. Hoy escuchas al ministro del Interior decir que no se tenían que haber utilizado pelotas de goma para repeler a los subsaharianos en Ceuta. ¿Por qué dice eso? ¿Tiene algún problema de no sentirse bien con su...? Porque es que no lo entiendo. Se podía haber callado la boca, como podía haber dicho desde el primer día, pues se cometió un error. Pero no, pasa el tiempo y sigue diciendo cosas que dan sensación de cometer errores. Y a la Guardia Civil se le está haciendo ahora mismo el papel de ser los que tienen que defender la valla, pero no la pueden defender porque si se les quita los medios, como a nosotros, a la Policía Nacional, también se nos puede dar algún tipo de orden con respecto a no poder rechazar una avalancha porque puede hacer daño a un inmigrante, pues entonces tú te quedas con una situación de ¿qué hacemos? ¿Dejamos que entre? ¿No dejamos que entre?
Eso es lo que la claridad hay que tenerla. Pero el ministro de Interior ha venido a reforzar la valla. El ministro de Interior lo que ha hecho es venir a decir que se va a reforzar la valla, a poner más medidas. El material antidisturbios, lo curioso del material antidisturbios es que no se puede usar aquí, o sí se puede usar, y que se creen dudas sobre su uso o no. El material antidisturbios se usa o no se usa dependiendo de las situaciones de violencia que te puedas encontrar para poder comprar. Pero violencia que se pueda usar en manifestaciones en Madrid mañana y aquí no se puede usar es completamente incongruente. Si la situación es violenta y hay que controlar a una masa, y no es violento, normal que se use. Una entrada efectivamente, ilegal, es violenta. Si es que es violenta, y es una herramienta de la policía. Es decir, un inmigrante que lleva 6 meses y atendiendo la situación de los inmigrantes, con los que yo, como vosotros, no estamos todo el día rodeados, porque yo por mi trabajo estoy todo el día también rodeado por ellos. Una persona cuando tiene 6 meses o un año intentando entrar una vez y 2 veces y no ha podido, al final que quiere entrar, utilizará los medios que tenga a su alcance, sean palos, piedras, para poder entrar y utilizar la violencia, no una violencia contra nosotros, sino una violencia contra la persona que está ahí, que no le va a permitir la entrada. Pero sí utilizar la violencia. Pero tampoco hay que ni ensañarse y también hay que tener las cosas claras. Yo creo que el inmigrante, cuando entra y una vez ha superado la barrera física, entendiendo como barrera física la valla y la barrera física humana, que también eso es una barrera que ponemos nosotros, pues está ya en territorio español y se le tiene que aplicar la devolución. ¿Pero te equivocas? Bueno, pues me equivoco. Y te voy a explicar por qué, no te lo voy a decir yo, porque sea muy listo. La consulta 1-2001 de la Fiscalía General del Estado. Ya estamos con a él como político no le vale. Supongo que a ti como policía sí que te vale. A mí me vale la ley que yo conozco. Yo, Guillermo, conozco la ley de extranjería. Pero no digas que alguien que pisa suelo nacional ha entrado. Porque te estás equivocando. Ha entrado. ¿Ilegalmente no ha entrado a España? Ha entrado. ¿Ilegalmente? No, señor. ¿Y no se le puede aplicar la devolución según el reglamento del año 2009 de la ley de extranjería? Es que al que ha entrado se le aplica la expulsión. Al que se le aplica la devolución, es que no es expulsión, es devolución. Una entrada ilegal, procedimiento de devolución. Pero vamos a ver. La ley de extranjería. ¿Cómo define la Fiscalía General del Estado el entrar y el haber entrado? O el estar intentando entrar. Es que yo ese documento de la Fiscalía, bueno, me gustaría leerlo, porque es una consulta. Ahora enseguida, te lo pasamos enseguida. Sí, pero que yo, a ver si ese documento es otra forma de dar. Sí, es un comunicado que puede dar una persona. No, se eleva una consulta a la Fiscalía General del Estado que ella contesta y además es vinculante. Vinculante. Claro, es porque pregunta a la Fiscalía de Andalucía. Hombre, vamos a ver, esto es un problema que entonces la Fiscalía General del Estado da una contestación. Y esa contestación hay un momento en que define entrar o intentar entrar. Perdona, Bernardino, está imputado el coronel de la Guardia Civil. No está imputado, los han llevado a declarar. Los han llevado a declarar precisamente por eso. O sea, algo. Entonces son culpables otra vez. No son culpables. Pues vamos a esperar a que termine. Vamos a ver si el juez. La imputación le da unos derechos. Vamos a derechos que le hace de poder defenderse como tiene que ser. Que cuando el juez decida archivar la causa directamente, que es lo que va a pasar, espero y confío, y es lo que estoy seguro de que va a pasar, usted vendrá aquí a decir, pues me había equivocado. Y todos los que habían dicho, está imputado, está imputado. Pasa lo contrario. Pero entonces nunca han habido. Yo es que no entiendo aquí una cosa. He leído lo que tenía subrayado y he leído algo más y bueno, esto son consultas y lo que tampoco aclara mucho, ¿eh? Tampoco aclara mucho lo que yo creo como. No. Bueno, te consultan nada. Esto es un ahí hecho. pone consulta. No, discúlpame. Esto es la vida real. Esto sucedió. Joder. Esto sucedió en la madrugada del 20 de junio del 2000, que la Guardia Civil del 2000. Sí, 2000. He entendido que si era... del año 2000, me está hablando. El año 2000. Sí. Prácticamente cuando la ley de extranjería, 4-2000, se empezó a desarrollar. No se hablaba de la ley de extranjería es del año 2000, retorno. de 4-2000. Sí. Escúchame, estamos hablando de eso, que no sabemos si la fecha es anterior a la ley de extranjería o posterior, pero la ley de extranjería es del año 2000. Ya eso para mí no tiene validez. ¿Qué dices? Para mí eso ya no tiene validez, porque ya entiendo que... Hombre, pues si eso es del año 2000, la ley de extranjería del año 2000, con sus posteriores revisiones, atendiendo a la inmigración ilegal que está sufriendo España, y como país soberano tiene que hacer su ley orgánica, que es una ley orgánica y un reglamento, que lo que hace es aplicarla. Entonces, esa consulta para mí ya no tiene ninguna validez, porque tiene la validez de la ley de extranjería. Entonces, las sentencias del Tribunal Superior, las de Constitucional, las sentencias son con respecto para atrás, y tengan que ver con esto. Yo creo que esas consultas se hicieron para no digas cosas que no diga burradas. No digas tonterías. No digas peor, no digo tonterías, digo hechos. Vamos a ver, estos son sí. El hecho de que la ley de extranjería fuese modificada del 2000 al 2008
En el 2008, en el 2011 fue modificada. Sí, pero vamos a ver, la ley de extranjería es la única que existe el año 2000, que después fue modificada en 2008 por otra ley orgánica. Al final se va a aburrir todo el mundo. Yo te propongo que te la leas. Y después, vamos a ver. Y después me estás hablando de que ahora tenemos un reglamento del año 2009 que se aplica a toda esa consulta. Es que se aplica. Si yo creo que el reglamento de la ley de extranjería, que es del año 2009, 6 o 7 años, está aplicado 5 años, se está aplicando, las consultas se están aplicando, digo yo que se están aplicando. De lo que digo, que ni siquiera me voy a perder el tiempo tan valioso de esta tarde para rebatirte eso, porque es una chorrada. Y te lo digo con todo. ¿Tú crees que es una chorrada? Con todo el cariño. Pues yo permíteme decirte que no es ninguna chorrada, cuando es una consulta del año 2000, del año 2000, y la ley orgánica de extranjería del año 2000. Os voy a pedir que no nos enroquemos en esta consulta o en este informe y que sigamos adelante. La tertulia. Solo una duda. A ver. Entonces, cuando abrían la valla, en todos estos años, cuando abren la valla y lo echan, eso es legal, entonces. Tiene usted que preguntarle a la Dirección General de la Guardia Civil, porque yo soy una asociación yo represento a una asociación de guardias civiles. Opinión, simplemente opinión. O sea, mi opinión. se han estado expulsando durante todos estos años por la valla fronteriza, por las puertas de servicio, inmigrantes que no se han documentado. Sí, lo dice eso. Aquí. Si lo dice aquí. Entonces, España sí es cierto. Lleva 12 años expulsando ilegalmente inmigrantes de España. Entonces, ¿eso es cierto de que se abren la puerta y lo sacan? Pues depende de lo que queramos entender. Pues depende. Yo digo, si abren, no lo documentan, abren, cogen a 10, 12 y lo abren la puerta y lo echan para el otro lado. Puede ser. Que si puedo hablar, digo. Sí. Depende de que queramos entender la diferencia entre intentar entrar y haber entrado. Y está clarísima. Al que ha entrado, discúlpame, es que no lo he explicado, no puedo explicarlo. Déjame explicarlo. A otro lugar. Déjame terminar. Al que ha entrado, ¿qué se le aplica? Al que ha entrado. ¿Qué es para ti haber entrado? Mínima imbricación en el tejido social. Lo dice la consulta que has tenido en la mano. Imbricación en el tejido social. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, no puedo hablar ahora mismo del compañero porque estaba indispuesto. Ha dicho de que en Motril, me parece que una patrulla de la Guardia Civil o de la Policía Nacional detuvo a 4 o 5 inmigrantes que habían entrado ilegalmente y se expulsaron directamente a Marruecos. No sé si por Motril o no sé cómo sería, pero yo creo que se le aplicaría de la extranjería. Una persona que entra, habiendo superado las vallas, que es física, y la Guardia Civil, que también es física y humana, a estos inmigrantes, una vez que están aquí pisando Melilla, yo creo que aquí ya no hay... Se aplica la ley de extranjería. Vale, yo no entiendo. La ley de extranjería tiene dos conceptos, que son la devolución, la denegación de entrada en frontera, que eso lo hace la Policía Nacional. Y aeropuertos. Por cierto, ¿se identifica a todos los que se les deniega en frontera en Melilla cada vez que intentan entrar y el Policía Nacional le dice, date la vuelta? Pues no lo sé. Eso es el mismo paso. Pero ese es en el puesto fronterizo. Según la ley extranjería, en el puesto fronterizo. Eso para otro debate. Hombre, yo me podría informar. Yo ahora mismo no lo sé. No te puedo decir. Dejaremos eso para otro debate. La ley extranjería tiene 3 conceptos: devolución, denegación de entrada, devolución y expulsión. ¿Cuándo se aplica la denegación de entrada? Solo en puesto fronterizo. ¿Cuándo se aplica la devolución? Igual que la cuando está intentando entrar. Sí. Por ejemplo. Que cuando está entrando, no, cuando ya está pisando suelo. La devolución. Discúlpame, pero no. La expulsión se aplica cuando ha entrado. Estamos hablando de devolución, no expulsión. Es que sigues confundiendo pisar con haber entrado y ese es el problema desde el principio. Desde que alguien consiguió una superfotografía de un subsahariano subido en la valla. Ya está en España. No, señor. Está en suelo nacional, pero está intentando entrar. Encima de la valla, yo todavía no he dicho por mi boca de que esté en suelo nacional. Encima de la valla está intentando. Ahí lo veo, lo entiendo yo. Una vez ya que ha pisado tierra, habiendo superado la valla metálica, ya se encuentra en territorio nacional. Entiendo yo, pero yo no soy ningún legislador. Es un policía nacional y estás diciendo que alguien que va por mijas, o sea, alguien que desembarca ilegalmente entre la costa de Cádiz y que lo cogen en un coche lo cogen en carretera. 37 inmigrantes ilegales que van en carretera. Se le aplica la devolución a la altura de Murcia. Se le aplica la devolución para expulsarlo. Claro, pero trámite documental, ley de extranjería. Ya está. Ley de extranjería, devolución, no expulsión. ¿Devolución? No expulsión. Es que he dicho devolución, yo no he dicho expulsión,
No, acabas de decir expulsión. No, yo no he dicho expulsión, he dicho devolución. Bueno, pues pero nadie, podemos tirar la imagen para atrás. Confundir devolución con expulsión. Nadie está en contra de expulsar o de devolver. Vale. Nadie está en contra. Pues yo creo que llegados a este punto, si se pudiese devolver a estas personas, pero devolver no habría ningún problema. legalmente, con documentación, en los puntos acordados, esas personas pueden estar pidiendo asilo, pueden estar perseguidos. No se puede pedir asilo si un tío está intentando entrar forzando la valla violentamente y tirando piedras. Porque no lo han dejado por otro sitio. Es igual, o sea, el que quiere asilo eso es otro debate. Eso es otro debate. Nadie está diciendo de no expulsar a los inmigrantes que estén ilegales. Nadie, yo creo que hasta ahora nadie. Lo que se está diciendo es de hacerlo documentalmente y conforme aplicando a la ley de extranjería. Yo no entiendo otra cosa. Creo que es la única normativa que existe ahora en España como país soberano y que aplica para todas estas personas que están ilegalmente, solamente. No hay otra. No hay acuerdos con Europa para poder Entonces, lo que dijo el ministro en el Congreso en su primera comparecencia, cuando dijo lo de intentar entrar y haber entrado, ¿eso se lo inventó el ministro? Yo es que no he leído, no he visto esa... Pues has dicho antes que seguiste muy al día... No, estamos hablando de los comentarios que se han hecho con respecto a lo que pasó en Ceuta. ¿Y la comparecencia de 5 horas y pico del ministro de 5 horas y pico, pues a lo mejor ese puntito pues no lo he tenido yo, pero yo creo que el ministro, si dijo eso, se equivocaría o fue un error o lo interpretaron mal. Yo creo que el ministro nunca va a ir en contra de la ley como ministro de España que es, y la ley de extranjería creo que la tiene que tener igual de clara o más clara que ninguno de los que estamos allí. Ya me he perdido, absolutamente. ¿Por? El ministro hizo la diferencia entre entrar e intentar entrar. Pero a lo mejor por una pregunta con una contestación personal. Él no creo que vaya a interpretar ahora mismo la ley de extranjería diciendo dónde está, dónde no está una persona. Es el ministro del Interior. Yo lanzo aquí una pregunta y ya me gustaría terminar con este tema, y es si todo está funcionando bien, Guillermo. No está funcionando bien. ¿No? Si dices que todo se está haciendo legalmente, conforme a la legalidad, por ejemplo, la medida con la que hemos abierto este debate, que es la de agilizar las devoluciones porque algo no está funcionando bien, ¿por qué se toma? Se pueden agilizar las devoluciones si se aplica la ley de extranjería, pero se pueden agilizar las readmisiones si se aplica el protocolo de readmisión. O sea que vamos a hablar con propiedad y así no nos equivocaremos ninguno. Y nadie está hablando de otra forma. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley de extranjería, la herramienta que da la ley de extranjería, que es la devolución, no se está utilizando. ¿Por qué no se utiliza? Pues habrá que preguntarle. ¿Cómo que no se utiliza la ley de extranjería? ¿La devolución? No se utiliza. ¿Se pone en frontera a una persona que ha entrado irregularmente antes de 3 días? Después el problema es la expulsión o la devolución al país de origen. No te lo van a readmitir por los problemas. Efectivamente. Tenemos una herramienta que obliga a poner en frontera a una persona en 3 días. 72 horas. Y no se hace. ¿Por qué no se hace? Ese es el problema. Pues como no se hacía, España decidió acordar bilateralmente con Marruecos, apoyado, alentado y sustentado por la presión europea, un acuerdo de readmisión. Y ese acuerdo de readmisión... Es anterior a la extranjería, del año 92. Y ese acuerdo de readmisión no se está utilizando. Tampoco. Pues esperemos que el día 26, en la reunión de los 2 ministros, españoles y marroquí, por fin se modernice este acuerdo, se habilite este acuerdo de readmisión y se empiece a aplicar la readmisión para que todas esas personas que están intentando entrar en Melilla ilegalmente, dejen de intentarlo, porque vean que cada vez que lo intentan son readmitidos por Marruecos. Y así acabaremos... Va a ser muy difícil, Guillermo, de que eso pase. Bueno, pero pues... Es una medida muy difícil. Es otro tema paralelo, ¿no? Yo creo que ahí la inmigración no se va a parar por mucho acuerdo que haya entre España y Marruecos. No creo que se vaya a parar. Hay un mundo con millones de personas que quieren salir y que quieren ir al mundo opulento, ¿no? Y la inmigración es hasta algo natural, que viene desde los inicios de la humanidad. Y estamos hablando, en los últimos años, en Europa han venido 30 millones de personas de otros países inmigrantes, y por aquí el año que más pasaron fueron 2.000. Entonces estamos muchas veces poniendo este problema de una forma muy elevada con respecto a a la inmigración que está entrando en Europa. Es mínimo lo que entra en Melilla. No debería plantearse tantísimo problema como lo estamos planteando, y mucho menos
Aquí me gustaría abrir otra línea, si os parece, y es si es excesivo el alarmismo que ha creado el ministro. Yo voy a abrir otra, si me dejas. A partir de ahora... Perdona, pero dirijo el debate yo, a no ser que quieras continuar con la anterior. Es justo lo que acaba de decir. A ver. O sea, como se trafica poco hachís, pues no pongamos el grito en el cielo y que se trafique con un poco de hachís, porque hasta ciertas cantidades es posible. Señor, no se puede entrar a España ilegalmente. No se debe... Perdona, mira, Europa necesita población. Europa necesita población porque desgraciadamente este capitalismo y esa pues población necesita crecer y tal. Tiene que venir la población tiene que venir, la población tiene que venir de donde sea, y si a lo mejor los que vienen por ahí pues desde África pues tienen más necesidad que los que vienen de Polonia. Vale, entonces tú fíjate, te digo mira, la tasa de fertilidad de Europa está por debajo del 2. El 2,1 es lo que se necesita para, digamos, tener una tasa de renovación. Ahora mismo hay países con un 1,98, el que más tiene, 1,37 España, 1,16 Chipre. En los últimos años han entrado, de los 40 millones de habitantes que ha crecido Europa, 30 son de inmigrantes y están entrando de otros países. O sea, el venir a poner el grito en el cielo porque aquí en 5 años hayan entrado 10.000, me parece excesivo. Y me parece que además que hay una utilización política por parte de los gobernantes que tenemos, que a lo mejor la derecha le interesa mejor pues plantear estos temas porque hay una xenofobia, digamos, en lo que es toda la base del rechazo al inmigrante, y que le conviene y que le crea además pues una generación de votos para sus elecciones. ¿Estás de acuerdo, Jesús? ¿Vamos a escuchar a Jesús con lo que ha dicho? Bueno, yo estoy de acuerdo. Y a lo mejor eso me puede perjudicar, pero que va. Yo soy amigo de Guillermo. Estoy de acuerdo de que nadie puede entrar a España legalmente. En España se tiene que entrar legalmente y, bueno, aceptando todos los puntos que has dado, detalles de que España se está despoblando, de que hay que poblarla, pero tiene que entrar la gente con su documentación en regla, porque si no está provocando de que Sánchez Castilla todo el mundo vale. Y yo creo que la población, las personas que huyen de la miseria, es muy difícil que vayan a conseguir un visado en sus países de origen, porque no creo que lo vayan a conseguir, y utilizan estos medios para intentar vivir una vida mejor. Y entonces yo creo que la migración tiene que ser regulada, y España, o Melilla mejor dicho, porque el problema no afecta a España, pero afecta a Melilla puntualmente por la presión migratoria, que es lo que ha hecho que se ponga la voz de alarma. Melilla no puede soportar este tipo de presión migratoria por la capacidad que tiene y por lo pequeña que es. Y si estuviéramos en Málaga, pues no estaríamos hablando de esto, pero sí es verdad que Melilla no puede, porque estos problemas se están viendo incentivados pero en el CETI. Van a Europa. Sí, pero no vamos a ver, pero tienen que pasar. Manolo, tienen que pasar. Sí, pero si como tú has dicho, 480 según la estadística que tiene. Pero sí es verdad que el CETI ahora mismo, con la capacidad que tiene, no da los servicios. El CETI está sobredimensionado, el CETI está masificado. Los servicios que está dando, y perdona Manolo, los servicios que tenemos ahora mismo en el Cuerpo Nacional de Policía están saturados, y estamos recibiendo ayuda por parte del Ministerio, de la Dirección General de la Policía, para poder atender a todas estas personas que han entrado ilegalmente. Es decir, ahora mismo Melilla está recibiendo policías para poder atender toda esta demanda de inmigración o esta inmigración que ha entrado legalmente, para poder solventar esto y darle la salida más rápida. Todas las semanas hay salidas de inmigrantes hacia la península, sean a los centros de internamiento o sean con los permisos de viaje que cogen alguna ONG, Cáritas o otras ONG que sean laicas. Pero eso no puede quitar la saturación si te están entrando semanalmente 100 o 200 inmigrantes. Yo creo que todo el inmigrante tendría que venir con su documentación. Es muy difícil, pero hay que ponerle freno a eso. Entonces hay que intentar... Nunca la inmigración ha sido un proceso reglado y documentado. Nunca. Si es la verdad inmigración que es un proceso natural. Yo creo... natural. Sí, yo no te discuto. Han ido a yo creo que la misma Europa, vale. La misma Europa como tal, es una entidad que lo que hace es defender sus fronteras, y a lo mejor no quieren que haya una masificación por el estado de bienestar que tenemos de personas que puedan romper, porque nosotros dependemos de otros países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Bélgica, como tú bien has dicho, ellos no se quedan aquí, ellos quieren emigrar más arriba, y a lo mejor a los franceses no les gustan que estemos dejando pasar a 500 toda la semana, ni a los alemanes, ni a los belgas, y seguramente los alemanes le dirán a los griegos que cuidado con los turcos, porque me están entrando mucho, porque en Alemania hay muchos turcos. Entonces, todos los países quieren defender su frontera, e internamente a nosotros, o externamente a nosotros nos ha tocado defender las nuestras. Es que estoy callado porque realmente... Tienes que estar callado porque estamos hablando nosotros. Ahora yo me callo porque...
Estoy callado porque realmente ese debate no forma parte de las preocupaciones, no preocupan a esta delegación de APROC de Melilla. Hombre, yo creo que tendrías que preocuparte, aparte de defender a los guardias civiles, como tiene que hacerlo. Hasta que yo no consiga que todos los guardias civiles de Melilla dejen de tener dudas de que su trabajo es perfectamente legal y de que lo que hicieron los compañeros en Ceuta es perfectamente legal, yo no me preocuparé. Pues vamos a decirle a nuestro gobernante y a nuestro no que se calle la boca. Espera, Jesús. Perdona. Cuando eso suceda, a lo mejor tengo tiempo para preocuparme de si a Francia le interesa o no le interesa o si le interesa. Lo que a nosotros nos ha preocupado desde hace más de un año y por eso hicimos unas jornadas de formación y por eso elaboramos unas conclusiones que se las dimos a todas las fuerzas políticas diciéndoles... a mi sindicato no, yo todavía no lo he recibido. Contigo no me peleo en los bares. Qué mala leche, tío. Cuando comenzamos a prensa como esta, que a diario y desde hace mucho tiempo se dedica a publicar fotografías y a tergiversar lo que dice el juez decano. ¿Me puedes leer? O sea, ¿que crees que el otro se día ha me peleaba con tergiversado? Sara porque decía Sara que el juez decano decía lo que decía. ¿Puedes leer lo que está dudo entrecomillado, mucho por favor? que una periodista tergiverse las palabras de un decano. Lo Exactamente, dudo. exactamente. Eso lo puedes decir tú. O sea, podemos dudar de que un guardia civil cometa ilegalidades, pero una periodista como va... No me voy a meter en el debate. Simplemente te digo, leí lo que está entrecomillado. Por favor. Leo lo que está entrecomillado. La ley de extranjería es muy clara. Lo que se tiene que hacer es cumplirla como cualquier otra ley. Eso lo dijo el juez decano de Melilla a preguntas del Faro de Melilla. ¿Y qué dijo? Lo cual, ¿y qué dijo? No sé si entendéis vosotros que no se está cumpliendo la ley. No, ahí según no lo esto, no lo que dice. se tiene que hacer porque es yo estuve hablando con el juez decano. ley. Yo estuve hablando con el juez decano y le pregunté y me dijo exactamente lo mismo. La ley de extranjería es muy clara. Lo que se tiene que hacer es cumplirla como cualquier otra ley. Y además me dijo, además de la ley de extranjería están los tratados internacionales, por supuesto. Hay que cumplir las leyes. Eso es lo único que dice el decano. El decano de los jueces de Melilla, Emilio Lamo Pinoza, defendió ayer a título personal la obligación de cumplir la ley de extranjería, que estipula que los inmigrantes que entran en España de manera ilegal deben ser llevados a comisaría e identificados para luego abrirles un expediente de expulsión. Esto no es correcto. Vamos a ver, yo creo que él lo diría atendiendo como es juez y entiende de leyes, creo yo. Entonces yo creo que él hablaría sobre la ley de extranjería. Después, personalmente, él también tiene su opinión, porque para eso creo que tiene su opinión, y diría que a él le gustaría que hubiese mejoras en la ley de extranjería y el acuerdo de readmisión y todas esas cosas, pero yo creo que él va por ahí. Pero es decir, si yo no el voy a juez decano, faltaría más que vamos yo a ver, ¿cómo valorase que el lo que juez dice decano, el que es el juez del juzgado número 2 de aquí de Melilla, juez magistrado juez, que todas las semanas cuando está el de guardia, como los otros 4 jueces, reciben a los inmigrantes que van a ir a los CIE y se le aplica el acuerdo con respecto a los autos de internamiento, haciéndole las preguntas que se tiene que hacer con su abogado respectivo de si tiene familia, si tiene... El turno no puede ir en contra de la ley. Discúlpame. ¿Cómo no va a ir en contra? Pero vamos a ver, de la ley, es que estamos otra vez con lo mismo. Uy, yo no sé a dónde tenemos que llegar pues para mira, que un juez aplique la ley cuando es la ley que es única que existe y el juez entiende de esa ley mejor que nosotros, Hombre, cuidado, pero mejor que nosotros, pero si yo no, mucho mejor. No, jamás osaría entrar en ese terreno. Por favor. Pero vamos a ver, esto no lo dice él. Lo dice Tania Costa. Yo del ahí Faro ya de no Melilla. tengo, yo no Lo sé dice ya si ella. Tania Costa miente otra persona, No sé si miente o no miente. o transcribe lo que le da la gana. ¿Estás diciendo que miente? Yo no digo si miente o no miente. Lo que estoy diciendo es que la ley de extranjería no estipula, lo digo yo, la ley de extranjería no estipula que se tenga que hacer un expediente de expulsión, porque la ley de extranjería, además del expediente de expulsión, habla de la devolución y habla de la denegación de entrada. Sí. Habrá que hacer lo que proceda cuando proceda. Y la expulsión procede cuando se ha procedido la entrada. La entrada efectiva del territorio nacional. Joder, vale, pero si es que es muy fácil. Perdón sí, por pero se puede uno confundir. ¿Estás diciendo que hay una campaña contra la Guardia Civil? Yo creo que no. Yo creo lo que estoy diciendo es que desde hace un año están saliendo cosas en este periódico que lo único que hacen es ir en ese sentido y defienden a ultranza lo que un gran sector de la población de Melilla ha asimilado como una verdad categórica, que es, lo has dicho tú antes y lo dices tú también, Manuel, el que ponga un pie en suelo de Melilla ha entrado en territorio nacional. Bueno, pues no, señor. Vamos a ver. Bueno, eso rectifico. Ha entrado en territorio nacional, por supuesto. Eso va en contra de la Guardia Civil, Guillermo. Eso va en contra de la Guardia Civil. Eso confunde.
Mira, la postura de los guardias civiles es muy pragmática. Nos dan pelotas de goma, estupendo. No nos dan pelotas de goma, pues estupendo. Claro. Que pasen, pues que pasen. Que no pasen, pues que no pasen. Hacemos lo que nos dice el gobierno. Recibimos órdenes, ¿verdad? Pero las órdenes tienen que ser más claras y menos erróneas. Pero es el problema que está habiendo con todo esto. Genera confusión. Y esa confusión... Pero que una frase de un periódico que salió hace... ¿Cuánto tiempo tiene esa frase? No, aparte de eso, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué? Este es de febrero, del 24 de febrero. Que para sentir un informe que está en la calle. Bueno, eso es otra cosa. Ah, que he leído lo que me interesaba, ¿no? A lo mejor. Eso es otra cosa. Sentir un informe que está en la calle. De eso hoy vamos a hablar, pero hoy no toca. Yo entiendo que la gente lo tiene claro. Mira, la sociedad melillense es tan inteligente como aguanta lo que le eche. Estamos viviendo en una ciudad totalmente amurallada de vallas, con 250 o 300 kilómetros de distancia con la península, teniendo que aguantar 4 horas, 8 horas de barco, o 1 hora de avión, o media hora para llegar. Y estamos viviendo en una ciudad que nos hacemos una burbuja. La sociedad melillense entiende todos los problemas, entiende los problemas que tiene la Guardia Civil, de falta de medios, lo mismo que los de la policía, y de que su gobernante, en principio no, y después sí, y después a lo mejor. Las cosas están claras. Yo entiendo que una persona cuando entra a territorio nacional español, y si Melilla pertenece a España, y si está dentro del acuerdo de Schengen y el acta de adhesión, pues ha entrado en territorio nacional español, ha entrado en Europa y se le tiene que aplicar la ley de extranjería, sea devolución o sea expulsión, pero te lo dice claramente la devolución. Yo no entiendo de otra cosa. El juez decano también tiene oportunidad para haberlo dicho y está aplicando la ley que existe, y todas las autoridades tenían que estar un poquito más callada y razonar mejor las preguntas o las respuestas que se le hacen de una pregunta que a lo mejor le pueden darle a manipularle y sacarla fuera de contexto, porque todo al final se puede sacar fuera de contexto. El kit de la cuestión, para mí, modestamente, está en la falsa creencia, en la falsa percepción de que alguien, cuando toca suelo nacional, se considera jurídicamente que ha entrado en España. Es una falsa creencia y es, desde mi modesto punto de vista, erróneo. Y es lo que centra toda la polémica. Porque a estos señores que pillaron ilegalmente, habían entrado ilegalmente, no se sabía exactamente cuánto tiempo llevaban circulando por el territorio nacional, no les fue incoado expediente de expulsión. ¿Y por qué la Guardia Civil o la Delegación de Gobierno ha estado ocultando la devolución en caliente hasta más o menos admitirla hasta hace nada, ¿Me hasta puede hace muy usted poquito? explicar qué es y en qué consiste una devolución en caliente? En coger a los inmigrantes, según han saltado la valla, llevarlos a las puertas, abrirlos y reconducirlos para afuera, para territorio marroquí. Eso entiendo, o devolverlos desde el dique norte, o llevarlos arrastrando por el mar y entregárselo a la policía marroquí, sin documentarlo y sin pasar por los filtros de la ley de extranjería. Bueno. Eso yo me refiero a devolución en caliente, a esa misma noche sin documentarlo. Pero usted interpreta que hacer eso es ilegal. Yo interpreto que es ilegal y por lo visto la Guardia Civil debe de interpretarlo también porque lo ha estado ocultando o no lo ha ocultado. O ya podemos hablar de eso de una forma. Podemos hablar de eso ya de una forma veraz. O sea, ya ustedes ya lo hacen. Cuando usted quiera una respuesta de la Guardia Civil, llame a la Guardia Civil, que esto es una asociación de guardias civiles y yo ni me puedo, ni me debo, ni quiero pronunciarme. Yo intento, con las herramientas escritas que traigo, con la comparecencia del ministro, entonces, con esas imágenes, explicarle a usted... Es una pregunta. Usted viene a decir que si eso existiera, sería legal, si existiera. Que yo no entro en el debate ese, pero sí le puedo decir que lo que hace la primera fotografía que salió en este periódico, la publicó José Palazón, y decía algo como que era ilegal lo que habían hecho el GEAS. Bueno, pues si usted hubiese venido a la jornada de formación que nosotros promovimos y producimos en la comandancia de la Guardia Civil, vino el capitán marítimo a explicarnos qué era lo que pasaba con las aguas territoriales. ¿Sabe usted? Que no tenemos aguas territoriales. No tiene nada que ver con las aguas territoriales. No tiene absolutamente nada que ver. Como no tiene nada que ver que un señor ponga el pie en suelo nacional, ya sea tierra o agua, para considerar jurídicamente que haya entrado en España. El problema también, tengo que añadir, es que hay guardias civiles, otra asociación que ha puesto en duda esta forma de proceder y que está demandando un protocolo. También ha añadido un poco más de confusión
a todo esto concerniente a las devoluciones en caliente, porque ya están poniendo en duda la legalidad de ese proceder, que por cierto íbamos a tener conexión con un representante de la UGC, pero debido a problemas, hoy precisamente ha habido una rotura del cable de fibra óptica en la península que ha impedido pues que se puedan mantener conversaciones telefónicas con el resto de España, y entre otras eran pues con Ceuta y con un miembro de la AUGC. Ojalá que en un próximo debate puedan estar aquí y podamos debatir pues cara a cara también con su testimonio. Nos queda muy poco tiempo y Guillermo, ¿vas a seguir con la consulta de la Fiscalía? No, que vaya, ya he dejado eso. ¿Algo nuevo que aportar? Bueno, a lo que acabas de decir. Venga. La AUGC, 27 de agosto del 2012. AUGC, nos da pena la situación de inmigrantes, pero tenemos que cumplir la ley. 27 de agosto del 2012. 12 de junio de 2013, casi un año después. La falta de un protocolo de actuación con la inmigración irregulares, exigido por AUGC, y que la Comandancia de Melilla se niega a dar a los guardias civiles, pone en duda la legalidad de las devoluciones a Marruecos. Es lo que acabo de decir. A mí me gustaría, Guillermo, que estuvieran aquí presentes los miembros de la UGC para rebatir lo que estamos hablando. Bueno, un dato y ya. AUGC en las elecciones a la Guardia Civil obtuvo el 67,13% de los votos en la escala de cabo y guardia. ¿Dónde? ¿En Melilla? A nivel general. nacional. ¿Sabe usted cuánto obtuvo APROGC en la escala de oficiales superiores? El 93%. Y en la de cabo y guardia civiles, ¿sabe usted lo tengo aquí, cuántas escalas representa? El 2,69% somos en los guardias. Sí, sí. En los guardias son minoritarios en guardias, ¿Cuántos o sea lo que votaron? son mayoritarios en mandos. Bueno, pero No, decir en mandos. Si que, usted me habla de porcentaje, yo le suelto que ya contrasta. Que esas declaraciones mire, son apoyadas por el 67% en teoría de los guardias civiles, ¿no? El 67% de los guardias civiles. Sí, ¿no? Bueno, pues habrá que verlo en las próximas elecciones, a ver qué es lo que pasa. De todas formas, APROG representa, con sus únicos 2 vocales en el Consejo Asesor de la Guardia Civil, representa a 2 escalas distintas. Y es la primera vez que una asociación de guardias civiles representa a 2 escalas distintas, lo cual es muy significativo. Si os parece, vamos a continuar este debate otro día. Hablamos ya más de asociaciones, hoy nos hemos centrado mucho en las devoluciones y yo creo que merecía la pena, pero es que se nos va el tiempo. Guillermo, Manuel, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lamentamos que Bernardino se haya puesto enfermo y haya tenido que ausentarse de este debate. Ojalá que te pongas mejor, Bernardino, y puedas participar en el siguiente. A ustedes les digo que muchísimas gracias por acompañarnos, que nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 10 de la noche. Gracias, hasta mañana.